Ese día se cumplió un año del divorcio de Harris y yo. Me compré un pastelito. Mientras encendía la vela, sonó mi teléfono. Era May, la ama de llaves, con la voz temblorosa. Maya, tu papá está en un hotel. Lo vi con mis propios ojos, con una mujer. La delgada vela del pastel se rompió con un fuerte chasquido. La tía May me dio la dirección, no muy lejos de casa, de un hotel de 3 estrellas con un nombre un tanto hortera, Uli. Mi padre, Edward, profesor jubilado, suele llevar gafas de montura dorada y habla despacio y pausadamente, siempre preocupado por las apariencias. Han pasado poco más de 3 años desde que falleció mi madre, y aún conserva una foto de ellos juntos de su juventud en su mesita de noche. Tomé las llaves del coche de la entrada y salí corriendo. Afuera de la habitación 306 del Hotel Uli, respiré hondo, no toqué y usé la tarjeta de repuesto que May me había dado en secreto para abrir la puerta. Con un suave clic, la puerta se abrió una rendija. El aroma fuerte y barato del ambientador del hotel, mezclado con algo más, me impactó profundamente. Había ropa esparcida por el suelo, un pantalón de traje de hombre, unas medias de mujer y una llamativa prenda de lencería negra con ribetes de encaje sobre el suéter de cachemira azul grisáceo que le había comprado a mi padre. Se oían ruidos desde la habitación interior, junto con voces bajas. Edward, la próxima vez no tengas tanta prisa, estos viejos huesos míos. Verónica, cuando te veo, bromeo. Esa voz, la reconocería incluso si estuviera reducida a cenizas. Mi mente zumbaba, como si me hubieran golpeado con un martillo, dejando un vacío en blanco. Toda la sangre me subió a la cabeza y se escurrió al instante, dejándome las manos y los pies helados. Cerré la puerta de golpe y entré. La habitación estaba tenuemente iluminada, con las cortinas corridas. 2 personas en la cama se separaron de golpe, presas del pánico, aferrándose a la manta. Mi padre, Edward, cuyo rostro siempre fue amable y refinado, ahora estaba pálido como la muerte, con los labios temblorosos y las gafas de montura dorada torcidas sobre la nariz. Su mirada estaba llena de terror e incredulidad mientras me observaba. ¿Maya? Y una mujer a su lado, igualmente presa del pánico, se tapaba torpemente con la manta, con el rostro bien cuidado ahora contraído por la sorpresa. Verónica. Mi ex-suegra. La madre de Harris. El mundo se quedó en silencio en un instante, dejando solo el latido de mi corazón como un tambor. Verónica también me reconoció claramente, sus labios, siempre pintados con un exquisito lápiz labial, se separaron sin un sonido. La sorpresa en sus ojos era aún mayor que la de mi padre, mezclada con una vergüenza y un pánico extremos, como si la hubieran desnudado y expuesto al mundo. El tiempo pareció congelarse. Unos segundos de silencio sepulcral, el aire tan pesado que podría aplastar a cualquiera. Una risa grave escapó de mi garganta, seca y áspera como lija. Di un paso adelante, mis tacones altos presionando la alfombra con un sonido apagado, pero sentí como si les pisara los nervios tensos. Mi padre volvió de repente a la realidad, con la voz temblorosa, irreconocible. Maya. ¿Tú qué estás aquí? Escúchame, no es lo que piensas. ¿Qué pienso yo? Lo interrumpí, mi mirada como una aguja envenenada, atravesando con fuerza el rostro de mi padre, que había envejecido y desvanecido al instante, y luego apuñalando a Verónica a su lado, que parecía querer desaparecer en el suelo. ¿Tía Verónica? Alargué el tono a propósito, y el nombre me sonó como una bofetada. ¡Qué casualidad! Hacía un año que no te veía, y tú, te has mantenido en muy buena forma. Mi mirada recorrió significativamente su hombro desnudo, expuesto fuera de la manta. El rostro de Verónica cambió de rojo a blanco, luego de blanco a azul, sus labios temblaron al finalmente pronunciar una frase entrecortada. Maya, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo encontré este lugar? Terminé por ella agachándome para pellizcar la lencería de encaje negro en el suelo con 2 dedos con disgusto, agitándola ante sus ojos. May vio a mi padre con una joven entrando en la habitación y me llamó apresuradamente. TSK, tía Verónica, con esa figura, de lejos te ves muy joven. Maya. Mi papá gritó de repente con una mezcla de furia y desesperación. Cállate. No puedes hablarle así a tu tía Verónica. Fuera. Fuera de aquí. Luchó por levantarse de la cama, pero consciente de su falta de ropa, sus movimientos eran ridículos y torpes. Cállate.
Me burlé arrojándole la prenda de lencería a la cara a Verónica como si fuera basura. Edward. Solo han pasado 3 años desde que los huesos de mi madre se enfriaron. 3 años. ¿Y ya te mueres de ganas de meterte en la cama de tu exabuela política? ¿Acaso ustedes dos tienen algo de vergüenza? Grité la última frase con la voz ronca, impregnada de una furia y un dolor que ni siquiera sabía que sentía. Verónica soltó un grito agudo al sentir la lencería, y luego se aferró la cara con fuerza, con los hombros temblando violentamente, no supe si de rabia o de vergüenza. Mi padre se quedó atónito ante mi arrebato y entonces, ardiendo de humillación y rabia, señaló hacia la puerta: «Sal. Sal de aquí. Mis asuntos no son asunto tuyo. No es asunto mío». Lo miré. El padre que una vez había permanecido en mi mente como una montaña inquebrantable, ahora derrumbándose en ruinas, destrozado sin remedio. Bueno, no me meteré. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos de la pareja aterrorizada, apenas vestida, en la cama. El destello iluminó la habitación en penumbra. «¿Qué haces, Maya?». Mi padre, horrorizado, se abalanzó para agarrar el teléfono. Retrocedí rápidamente evitando su descalzo al bajar de la cama, con la mirada fría, solo guardando un recuerdo. Y por cierto, enviárselo a quienes necesitan verlo. «¿Cómo te atreves?». Verónica finalmente gritó en voz alta, sin molestarse en ocultarlo. De repente levantó la vista con el rostro deformado por la ira y el miedo. «Maya. Borra la foto. Si la publicas sin pensarlo 2 veces, no te perdonaré». «¿No me dejaste ir?». Sonaba como si acabara de oír el chiste más grande, tirando de la comisura de mi boca, pero no había humor en mis ojos. «Verónica, cuando te metiste en la cama de mi papá, ¿alguna vez pensaste que llegaría este día? Si tu hijo Harry supiera que su madre era tan capaz, liándose con el padre de su exmadrastra, ¿adivina qué cara pondría?». Al mencionar a Harris, la cara de Verónica palideció al instante. Mi papá parecía haber perdido todas sus fuerzas, desplomándose en la cama, agarrándose la cabeza. «Maya. Papá te lo ruega», su voz se quebró, llena de una vieja y desesperada pena. «No, no se lo digas a Harris, no puede saberlo. Papá se equivocó de verdad. Borra la foto y nos vamos a casa a hablar, ¿vale?». Al verlo así, una oleada de intenso asco y pena me invadió. Guardé el teléfono y eché un último vistazo a la pareja desaliñada en la cama, forzando una sonrisa fría. «Edward, a partir de hoy, ya no eres mi padre. Y tú, Verónica, las cuentas entre nosotros se ajustarán poco a poco». Dicho esto, me di la vuelta y me marché cerrando la puerta de un portazo. El fuerte ruido resonó por el pasillo. No volví a casa. En cambio, conduje sin rumbo por la ciudad. La ventanilla del coche estaba bajada, y el viento de principios de invierno me cortaba la cara como una cuchilla, cortante y dolorosa. Mi mente se sentía como un enredo, y luego como si se hubiera vaciado por completo. La imagen de mi padre enredado con Verónica, la foto de mi madre sonriendo con dulzura, el rostro de Harris, el que una vez me obsesionó y luego me rompió el corazón. Innumerables fragmentos giraban y se cortaban violentamente ante mis ojos. El teléfono no dejaba de vibrar. No hacía falta mirar para saber quién era. «Edward». Y algunos mensajes de Verónica, cuyo tono cambia de amenazas e intimidación iniciales a miedo que disimula bravuconería, y finalmente a casi súplica. «Maya, contesta. Hablemos. Borra las fotos. Dime cuánto quieres. La tía te lo ruega, no se lo digas a Harris. Aceptaré las condiciones que quieras». Apagué el teléfono inmediatamente. El mundo quedó en silencio. El coche finalmente se detuvo junto a la orilla del río. El cielo estaba gris y pesado, el río turbio y agitado, sofocante a la vista. Estuve sentado en el coche un buen rato, hasta que el cielo se oscureció por completo y las luces de neón de la ciudad se encendieron una a una, reflejándose en el río, extrañas y deslumbrantes. Hace 1 año aquí mismo firmé los papeles del divorcio, echando a Harris y a su eternamente justa y noble madre, Verónica, de mi vida. Pensé que todo había terminado. Nunca imaginé que esto fuera solo el comienzo de algo más sucio, más repugnante. Mi padre, Edward, y Verónica. ¿Cuándo se involucraron? ¿Fue mientras Harris y yo aún estábamos casados?
¿O fue junto al lecho de mi madre, donde él se hacía el esposo devoto mientras conspiraba en secreto con Verónica? Se me revolvió el estómago. Salté del coche agarrándome a la fría barandilla, y me lancé al agua turbia del río. No salía nada, solo el amargo aguijón de la bilis extendiéndose por mi boca. El odio, como una fría serpiente venenosa, trepaba centímetro a centímetro por mi columna, enroscándose con fuerza en mi corazón. De vuelta a casa, alguien estaba en la puerta. Edward. Solo había pasado medio día y parecía 10 años mayor. Llevaba el pelo despeinado, le faltaban las gafas de montura dorada y tenía las cuencas de los ojos hundidas e inyectadas en sangre. Su abrigo estaba arrugado y parecía completamente perdido. Al verme, una luz de desesperación brilló en sus ojos nublados y dio un paso adelante, tambaleándose. Maya. ¿Has vuelto, papá? Papá te ha estado esperando durante años. No abrí la puerta apoyada en la fría puerta de seguridad, sin expresión alguna mientras lo miraba. ¿Qué quieres? Maya, entremos y hablemos, ¿de acuerdo? Su voz era ronca con lágrimas en los ojos. Hace frío aquí afuera. Papá sabe que se equivocó, incluso me arrodillaría ante ti. Borra las fotos. No puedes contárselo al hijo de la tía Verónica. Harris otra vez. Un escalofrío más profundo me recorrió el corazón. ¿Temes que Harris descubra que su madre ha sido tu amante? Vergonzoso. No. Maya. Papá agitó las manos frenéticamente y las palabras salían a borbotones. Es papá quien atacó a tu mamá, quien te atacó. Papá estaba cegado por el deseo. Pero si esto se sabe, ¿cómo se supone que la tía Verónica se enfrentará a sus familiares y amigos? Harris, él simplemente sentó cabeza y encontró a alguien más. Esto no es asunto mío. Lo interrumpí con frialdad, sacando mis llaves para abrir la puerta. Cuando ustedes dos actúan así descaradamente, ¿por qué nunca piensan en ser personas decentes? Maya. Mi papá me agarró del brazo con una fuerza sorprendente, con una voz desesperada y suplicante. Te lo ruego. Una última vez. Lo juro, cortaré lazos con ella. Completa y limpiamente. Borra las fotos. Hagamos como si esto nunca hubiera pasado, ¿vale? Te lo compensaré luego, haré lo que quieras. Me solté el brazo de un tirón y lo miré con asco. ¿Inventarlo? Edward, ¿qué puedes ofrecer como compensación? ¿Eso traerá de vuelta a mi madre? Durante más de un año, he estado consolando como una tonta, cuidándote y luego te das la vuelta y te lías con la madre de mi exmarido. ¿No te da asco estar sola? No voy a borrar las fotos. Empujé la puerta y entré, mirándolo una última vez. Mi mirada era tan fría como el hielo. Vuelve y dile a Verónica que espere. Lo que me debes, lo que le debes a mi mamá, lo cobraré todo, capital e intereses, deuda a deuda. Después de hablar, cerré la puerta de golpe. También aislé el sollozo desesperado del exterior. El mundo finalmente quedó en completo silencio. Me deslicé por la puerta con el cuerpo inerte. El odio que me había hecho regresar del hotel retrocedió como una marea, dejando solo un cansancio inmenso y un resfriado que me calaba hondo. Mi teléfono se encendió. Docenas de llamadas perdidas, innumerables mensajes. Además del bombardeo incesante de Edward y Verónica, hubo un mensaje cauteloso de Maya, ¿estás bien? Vi a tu padre regresar corriendo, presa del pánico. Suspiro, qué desastre. Le respondí a May, estoy bien, May, gracias. No vayas más, te seguiré pagando el sueldo. May respondió rápidamente con un emoji de suspiro, está bien, Maya, cuídate. Tachando esos mensajes molestos. Revisé mis contactos y encontré un abogado con nombre. El abogado, llamado Zach, fue mi compañero de la universidad. Ahora es un abogado de divorcios bastante conocido, que lleva todo tipo de casos. Listo como una tachuela, y un poco impredecible. La llamada se conectó enseguida y la alegre voz de Zach llegó, hola, ¿cuánto tiempo sin verte, jefa Maya? Celebrando tu aniversario de divorcio y pensando en una antigua compañera de clase. Déjate de tonterías. No estaba de humor para charlas triviales. Ayúdame a buscar a alguien, a buscar información.
El dinero no es problema. Al notar que mi tono había cambiado, Zach también se puso serio. ¿Quién? ¿Qué pasa? Verónica. La madre de mi exmarido Harris. ¿Ella? Zach estaba claramente un poco sorprendido. ¿Revisar qué? ¿Se metió contigo? Tiré de la comisura de la boca. Registros de hotel. Todos los registros de hotel entre ella y mi padre, Edward, de los últimos 3 años. Además, revisen sus extractos bancarios por si hay transferencias grandes sin explicación. Cuanto más detallados, mejor. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. La voz de Zach tenía un matiz de incredulidad y curiosidad. Maya, ¿tu papá y Verónica? ¿Esos dos se enrollaron? Sí. Respondí en voz baja con un nudo en la garganta. Dios mío. Zach estaba claramente conmocionado por la noticia. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, ya lo entiendo. Este tipo de investigación no es difícil. Los registros de los hoteles pueden estar incompletos, sobre todo en pueblos pequeños, pero los extractos bancarios son una prueba fehaciente. Dame un poco de tiempo. Cuanto antes mejor. No te preocupes. Pero... Zach dudó. Maya, ¿qué planeas hacer con esto? Si algo así explota, no le hará ninguna gracia a nadie. Que no le hará ninguna gracia, dije con desdén. Si son tan atrevidos como para hacer esto, ¿por qué les importaría la apariencia? Quiero verlos completamente arruinados. Bueno, lo entiendo. Zach no discutió más. Espera mi actualización. Después de colgar, me senté en el suelo, mirando la densa noche que se extendía por la ventana. La llama de la venganza reavivó lentamente mi interior, quemando toda debilidad y cansancio. Verónica, Edward. Espera. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia. Edward no volvió a buscarme, probablemente dándose cuenta de que nada de lo que dijera serviría de nada. Verónica se había quedado completamente en silencio, como una tortuga que se esconde en su caparazón. Pero yo podía sentir las turbulentas corrientes subterráneas bajo las tranquilas aguas. La investigación de Zach avanzaba rápidamente. Unos días después, me envió un paquete de archivos cifrados junto con un mensaje de voz. Maya, todo está ahí. Después de revisarlo, prepárate. Abrí el archivo. Lo primero fueron los registros del hotel. Una lista larga, impactante a la vista. El lapso de tiempo fue mucho mayor que estos 6 meses. El registro más antiguo mostraba claramente una fecha de hace 2 años y 3 meses. Ubicación, un hotel con aguas termales en una ciudad vecina. Hace 2 años y 3 meses. Fue cuando mi madre estaba en las últimas etapas del cáncer, el momento más doloroso cuando más necesitaba atención. Era mi papá, Edward, quien se quedaba en el hospital día y noche, haciéndose el esposo devoto y el padre amoroso delante de mi mamá y de mí. ¿Qué dijo entonces? Tengo un proyecto importante en el trabajo, tengo que irme de viaje de negocios a la ciudad vecina por 2 días. Maya, gracias por cuidar de mamá. Mi mamá sonrió débilmente y lo tranquilizó. Adelante, el trabajo es importante, estoy bien. Resultó que su proyecto importante era llevar a Verónica a darse un baño en las aguas termales. Apreté los dientes con tanta fuerza que casi rompo la computadora. Seguí bajando. Los registros abarcaban esta ciudad y las ciudades de los alrededores, con una frecuencia inicial de 1 o 2 veces al mes, y luego, tras el fallecimiento de mi madre, se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Sobre todo en los últimos 6 meses, casi todas las semanas. El hotel de 3 estrellas Welly era su lugar predilecto. Probablemente porque era barato y nada destacable. Luego vinieron los extractos bancarios. Durante los últimos 2 años, varias tarjetas bancarias a nombre de mi padre, Edward, habían transferido dinero de forma regular y continua a una cuenta de Verónica. Las cantidades no eran elevadas, oscilando entre unos pocos miles y 10.000 cada vez, pero al acumularse, el total era bastante considerable. Los comentarios eran de todo tipo: materiales de renovación, suplementos para la salud, préstamos, gastos de fruta. Era como si los billetes se usaran como tapadera. Por parte de Verónica se registraron varias compras importantes, joyas y, en una ocasión,
el gasto de un viaje al extranjero, que coincidió exactamente con uno de los grandes préstamos que mi padre le había dado. Prueba irrefutable. Este par de sinvergüenzas usaron el dinero que le salvó la vida a mi madre y mi confianza para financiar su vil aventura. El odio y la rabia me quemaron por dentro, casi consumiéndome. Respiré hondo y abrí el mensaje de voz de Thatch. Maya, hay algo más. No sé si debería decirlo. La voz de Thatch sonaba inusualmente vacilante y seria. Al revisar las transacciones descubrí que el tío Edward, además de transferirle dinero a Verónica, ha tenido otro gasto regular durante casi un año. Se trata de un pago a una cuenta privada, cuyo destinatario se llama Lena. Cada día 5 de mes, una cantidad fija de 10.000 yuanes. ¿Lena? Ese nombre no me sonaba. Investigué a esta Lena por casualidad, continuó Thatch. Es cuidadora en el hospital infantil de la ciudad. Tiene un hijo que acaba de cumplir 18 años este año. ¿Un cuidador? ¿Un hijo de 18 años? Un pensamiento absurdo y aterrador me atrapó al instante. Me temblaban los dedos al escribir, listo. Consulten la información detallada sobre esta Lena y su hijo. Además encuentra la manera de obtener una muestra biológica de ese chico, cabello, uñas, lo que sea. Maya, ¿sospechas? La voz de Thatch cambió de tono. Ve a comprobarlo. Casi grité. La espera fue insoportablemente agonizante. 3 días después, Thatch llamó. Su voz era pesada, con el peso de la confirmación. Maya, los resultados ya están. Ese chico, Félix. Edward es su padre biológico con una probabilidad superior al 99,99%. ¡Boom! Fue como un trueno que explotó en mi mente. Aunque tuve una premonición, cuando la verdad se reveló ante mí, el impacto me nubló la vista y me heló el cuerpo. 18 años, lo que significa que cuando mi madre aún vivía, o incluso antes, Edward ya tenía un hijo ilegítimo. No solo estaba liado con Verónica, sino que además crió a un hijo casi 10 años menor que yo. ¡Qué cariño y lealtad tan profundos! ¡Qué marido ejemplar! Todo son tonterías. Este hombre es hipócrita, sucio y repugnante hasta la médula. Esa Lena, de origen sencillo, solo es una cuidadora común y corriente. Félix acaba de entrar a la universidad y la matrícula no es barata, añadió Thatch. Los 10.000 yuanes mensuales de Edward probablemente cubran sus gastos de manutención y matrícula. Entiendo. Mi voz sonó inesperadamente tranquila, incluso desconocida para mí. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad un buen rato. Todas las emociones, la ira, la tristeza, el asco, la vergüenza de haber sido engañada, finalmente se asentaron, solidificándose en un bloque de hielo. Edward, Verónica. Y ese hermano pequeño y tacaño que apareció de repente, Félix. El dolor y la traición que nos has infligido a mí y a mi madre, te lo haré pagar 100 veces, 1000 veces más. Un plan, forjado con odio frío, fue tomando forma poco a poco. El primer paso fue sumirlos en el caos, destrozándose mutuamente. Elegí una tarde de fin de semana. Calculando la hora a la que Edward se despertaría de su siesta, marqué su número. El teléfono sonó un buen rato antes de que contestaran. Su voz estaba ronca por haber despertado y transmitía un cansancio cauteloso. Maya. Edward, lo llamé directamente por su nombre con una voz desprovista de emoción, deja de enviarles dinero a Lina y a su hijo Félix. El silencio se apoderó de mí al instante. Después de unos segundos, su respiración se aceleró y entró en pánico. ¿Qué dijiste? Maya, ¿quién te dijo eso? Lina y Félix. No los conozco. No finjas. Lo interrumpí con un tono gélido. Un hijo de 18 años que se parece mucho a ti de joven. 10.000 al mes, debe ser duro mantenerlo, ¿no? Cuando mi madre enfermó lloraste por la pobreza diciendo que la familia estaba destrozada, pero fuiste lo suficientemente generosa como para pagar la matrícula universitaria de tu hijo ilegítimo. Maya. De repente alzó la voz, lleno de pánico y desesperación, como si sus últimas defensas hubieran sido destrozadas. ¿Tú? ¿Me estás investigando? ¿Qué quieres? Nada. Solté una suave carcajada,
un sonido que probablemente se deslizó en sus oídos como la lengua de una serpiente venenosa. Solo para avisarte, a partir del mes que viene, si un solo centavo de tu cuenta llega a esa madre y a ese hijo otra vez, te enviaré todo lo que tengo sobre ti, fotos de tu precioso hijo, su dirección, información de la escuela, todo empaquetado y enviado a Verónica. Dime si descubre que te acuestas con ella mientras mantienes en secreto a un hijo ilegítimo tan grande, ¿cómo crees que reaccionará? Se oyó un golpe sordo al otro lado de la línea, como si hubiera tirado algo sin querer. Luego se oyó su respiración pesada y entrecortada, como un fuelle roto, y el castañeteo de sus dientes. Maya. Maya, no puedes hacer esto. Papá te lo ruega. Félix, él es inocente, no sabe nada, es todo lo que me queda. Sus palabras salieron atropelladamente, su voz quebrada por las lágrimas, humillada hasta el polvo. ¿Todo lo que te queda? ¿Y yo qué? ¿Qué soy yo? Apreté el teléfono con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos, pero mi voz se volvió aún más fría y despiadada. ¿Inocente? Edward, cuando traicionaste a mamá, traicionaste a esta familia, ¿alguna vez pensaste en quién era inocente? Cuando mamá yacía en esa cama de hospital, retorciéndose de dolor, ¿creíste que era inocente? Yo. Déjate de tonterías. Le espeté, 2 opciones, primero, inmediatamente y sin demora, cortar toda relación financiera con Lena y su hijo. Segundo, esperar a que Verónica apareciera y revelara todos tus secretos sucios. Tú decides. Tras decir eso, no esperé su respuesta y colgué. Sabía que con la naturaleza cobarde y egoísta de Edward, sin duda elegiría la primera opción. Y una vez que les cortara el apoyo financiero a Félix y a su madre, ellos dos no lo dejarían pasar sin más. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Efectivamente, a los pocos días, Zach me contó que Lena había armado un escándalo en el barrio donde vivía Edward. Según se dice, lloró y maldijo a Edward por ser despiadado, abandonar a su esposa y ni siquiera preocuparse porque su hijo fuera a la universidad. Atrajo a una multitud de vecinos, y a Edward casi le da un infarto de la ira. Por su parte, Verónica probablemente se enteró de la situación y le preguntó indirectamente a Edward qué estaba pasando. Edward estaba abrumado, luchando por seguirle el ritmo. Esto fue solo el principio. El siguiente paso fue el turno de Verónica. Quedé con Harris. Elegimos un café tranquilo. Harris parecía más sereno que hace un año, vestido de traje y corbata, con el pelo bien peinado, pero había un cansancio persistente en su ceño y escrutinio. Me vio con una mirada compleja y apartó la silla frente a mí para sentarse. ¿Qué quieres de mí? Su tono era distante, con un tinte de cautela. Sabía que seguía resentido por el amargo divorcio de hace un año. El detonante del divorcio fue su ambigua relación con una joven becaria de su empresa, algo que descubrí. Verónica no solo no culpó a su hijo, sino que, entre líneas, me acusó de no ser lo suficientemente considerada, demasiado controladora e incapaz de conquistar el corazón de un hombre. Nada importante. Revolví el café frente a mí con tono tranquilo. Hace poco descubrí algo interesante y como estuvimos casados, pensé que debía contártelo. Harris frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿De tu madre, señora Verónica? Levanté la vista y lo miré a los ojos. Sus ojos se oscurecieron de repente. ¿Mi madre? ¿Y qué hay de ella? Maya, ¿qué intentas hacer? Estamos divorciados, mi madre no tiene nada que ver contigo. ¿De verdad? Sonreí suavemente, saqué un sobre y se lo di. Échale un vistazo a esto y sabrás si importa. Harris miró el sobre con recelo, luego me miró a mí antes de finalmente recogerlo. Dentro había varias copias impresas de extractos bancarios con información clave omitida. Mostraban claramente las transferencias de Edward a Verónica, así como las compras de joyas y los gastos de viaje de Verónica. La cronología se resaltó hace más de 2 años, durante la grave enfermedad de mi madre. El rostro de Harry se fue poniendo pálido mientras hojeaba los papeles. Sus dedos palidecieron de tanto apretar, las sábanas crujieron en sus manos. ¿Qué significa esto? De repente levantó la vista con los ojos clavados en mí, llenos de sorpresa, ira y una pizca de incredulidad mezclada con pánico. Sostuve su mirada con calma. Tu madre Verónica y mi padre, Edward, llevan al menos 2 años saliendo en secreto.
Cuando mi madre estaba gravemente enferma, se juntaban en habitaciones de hotel. Mi padre usaba el dinero familiar para mantener a tu madre, comprándole joyas y llevándola de viaje. Ah, cierto, hice una pausa admirando cómo palidecía. Últimamente ha habido un escándalo sobre mi padre, que tiene un hijo ilegítimo allá afuera, lo que les ha cortado el sustento a la madre y al niño. Tu madre parece que todavía le tiene lástima y fue a consolarlo. ¡Qué profunda lealtad y cariño! Mientes. Harry se levantó de repente, la pata de la silla rozó con fuerza el suelo. Su pecho se agitaba violentamente como una bestia enfurecida atrapada. Maya. Para vengarte de mí, ¿de verdad inventaste un rumor tan bajo y despreciable para difamar a mi madre? Mi padre murió joven, y no fue fácil para mi madre criarme sola. Ella no es ese tipo de persona. Sea o no, lo sabes en el fondo de tu corazón. Levanté mi café tranquilamente y di un sorbo. Harris, ¿de verdad entiendes la clase de persona que es tu madre? Siempre se queja delante de ti de lo difícil que ha sido desde que tu padre murió joven, de lo duro que ha sido para ella todos estos años como viuda. Insinúa constantemente que necesita a alguien que la acompañe, que necesita seguridad económica. A menudo menciona a mi padre delante de ti, elogiándolo como refinado y considerado, un hombre excepcionalmente bueno. Harry se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo con la expresión de su rostro cambiando. Claramente había dado en el clavo. Pregúntale a tu madre. Dejé la taza de café y me levanté. Pregúntale quién le regaló ese nuevo collar de diamantes. Pregúntale con quién fue realmente el invierno pasado cuando dijo que iba a Hainan de retiro con sus antiguas amigas. Y pregúntale si sabe que mi padre, Edward, tiene un hijo ilegítimo de 18 años. Tomé mi bolso, me acerqué a él, me detuve y bajé la voz con un dejo de gélido sarcasmo. Harris, dime, si tu nueva novia, que viene de una familia con cierta tradición, descubriera que su futura suegra es la amante del padre biológico de su exsuegra, y que incluso se está gastando el dinero que le ahorró la esposa de esa mujer, ¿qué crees que pensaría? ¿Qué pensaría su familia? El cuerpo de Harry se estremeció violentamente. De repente se giró para mirarme con los ojos llenos de sorpresa y veneno. No lo miré y salí directamente del café. Detrás de mí se oían sus respiraciones pesadas y contenidas, llenas de rabia, y el golpe sordo de un puño golpeando la mesa. La tormenta ya había comenzado. En los días siguientes observé con serenidad cómo esas dos familias se sumían en el caos, a través de Mayo y otros canales. Como era de esperar, Harris volvió a confrontar a Verónica. Se dice que se desató una discusión acalorada sin precedentes. Al principio Verónica lo negó todo con terquedad, insistiendo entre lágrimas en sus años de viudez e inocencia, acusándome a mí, la cruel exnuera, de difundir rumores y causar problemas. Pero cuando Harris le mostró esos extractos bancarios borrosos y la interrogó sobre el collar y el viaje, Verónica se derrumbó. Probablemente nunca esperó que yo descubriera todo esto, y mucho menos que se lo contara directamente a Harris. Intentó defenderse alegando que ella y Edward estaban realmente enamorados, que era irresistible y que solo empezó después del fallecimiento de mi madre. Dijo que el dinero era un préstamo voluntario de Edward, que algún día devolvería. Esas excusas tan endebles parecían especialmente risibles ante la evidencia irrefutable. Harris no podía aceptar que la madre a la que siempre había considerado tan trabajadora y pura como Jade fuera en realidad una destrozadora de hogares, codiciando el dinero con avidez. Y quien había irrumpido en la casa no era otro que el padre de su exesposa. Esto fue un golpe devastador para su orgullo. Tras una gran pelea con Verónica, salió furioso de la casa. Se dice que su relación con su nueva novia también es precaria. La situación de Edward era aún peor. Lena, con su hijo Félix, se presentaba cada pocos días en su apartamento y en la escuela donde trabajaba, bloqueándole el paso, llorando y gritando, acusándolo de irresponsable y amenazándolo con demandarlo por abandono. La mirada de Félix estaba llena de desprecio y resentimiento. Edward ya tenía la presión arterial alta, y esta constante agitación lo destrozaba física y mentalmente. May me contó en secreto que una vez se desmayó en casa y que fueron los vecinos quienes llamaron a una ambulancia. Verónica estaba abrumada por sus propios problemas y no podía sentir ningún afecto por él. Quizás debido a la fuerte oposición y resentimiento de Harris, incluso empezó a sentir resentimiento hacia Edward,
culpándolo de arruinar la imagen que había construido con tanto esmero durante años y de destruir el futuro de su hijo. Los otrora apasionados amantes que habían compartido momentos íntimos en un hotel se habían convertido ahora en enemigos acérrimos, culpándose mutuamente. Aislado y desesperado, Edward sorprendentemente volvió a pensar en mí. Me llamó con la voz débil y entrecortada por las lágrimas, Maya. Papá no aguanta mucho más. Papá sabe que se equivocó, de verdad que se equivocó. Por favor, salva a papá. Lena y su hijo lo están llevando a la muerte. Verónica ya ni siquiera me habla. Papá, solo te queda a ti. Sostuve el teléfono, escuchando sus súplicas desesperadas, con el corazón paralizado, sin una sola onda. Edward, dije con calma, si hubiera sabido que llegaría a esto, ¿para qué molestarme? Papá lo lamenta tanto que lo está destrozando. Sollozaba desconsoladamente al otro lado de la línea. Maya, por favor, ayuda a papá. Papá te cederá la casa. Papá hará testamento. Todo será tuyo a partir de ahora. Solo ayúdalo a lidiar con Lena y los demás. Papá te lo ruega. ¿La casa? ¿Un testamento? ¿Ahora se acuerda de su hija? Tiré de la comisura de mi boca en silencio. Bien, dije. El llanto del otro lado paró de golpe, como si se aferrara a una última gota, lleno de alegría salvaje. ¿En serio? Maya. ¿Aceptaste? Papá sabía que lo harías. Puedo ayudarte, lo interrumpí, pero con dos condiciones. Dilo. Dilo. Papá está de acuerdo con todo. Primero, ahora mismo, inmediatamente, escribe una declaración reconociendo a Félix como tu hijo ilegítimo. Promete cubrir toda su matrícula y gastos básicos hasta que se gradúe de la universidad. Págalo todo de una vez, yo le pediré a un abogado que se encargue. La cantidad se calculará al mínimo y a partir de ahí está decidido, ni él ni su madre podrán molestarte más. Edward dudó un momento, probablemente pensando que resolverlo con dinero era mejor que tener problemas constantes, y apretó los dientes. De acuerdo. En segundo lugar, hice una pausa, con la voz más fría. Quiero que le digas a Verónica que, de principio a fin, solo fuiste tú quien buscó emociones en el vacío y la soledad. Nunca sentiste un ápice de afecto genuino por ella. El dinero que gastó, ya fuera voluntariamente dado como pago por su empresa o prestado, quedó completamente borrado. Dile que no te vuelva a molestar. Edward dudó notablemente. Probablemente aún sentía algo de cariño por Verónica, o temía que decir esto la enfureciera por completo. ¿No puedes?, pregunté con desdén. Entonces solo espera a que Lena saque esto a la luz, o a que Harris venga a buscar problemas con la familia de su novia. Lo haré. Lo haré. Edward entró en pánico de inmediato. La llamaré ahora mismo. No, dije, quiero que se lo digas a la cara. Ahora mismo, ve a su casa y díselo claramente. Ponlo en altavoz, quiero oírlo. Quería que Verónica oyera con sus propios oídos cómo su supuesto amor verdadero sonaba absolutamente despreciable y ruin en boca de ese hombre. Bien. La voz de Edward salió como si la hubieran exprimido entre dientes. Media hora después, sonó mi teléfono, era el número de Edward. Contesté y puse el altavoz. Al otro lado se oyó la voz aguda y furiosa de Verónica. Edward. ¿Cómo te atreves a aparecer en mi casa? Fuera. Fuera de aquí. Entonces Edward, tímidamente con tono suplicante, dijo, Verónica, escúchame. Yo. ¿Quién te dijo que me llamarás Verónica? ¡Qué asco! La maldición furiosa de Verónica se escuchó con claridad. Es todo culpa tuya. Tú, viejo bastardo, me arruinaste. Si no me hubieras seducido, ¿cómo habría terminado así? Harris ya no me reconoce. No me queda nada. Piérdete. Lo siento. Soy el cabrón, se disculpó Edward con humildad y luego, como si se decidiera, alzó un poco la voz, con un afán urgente de distanciarse. Verónica, nuestro asunto termina aquí. No vuelvas a contactarme. ¿Qué? La voz de Verónica estaba llena de incredulidad. Ese dinero, gástalo, no tienes que devolvérmelo. Considéralo mi disculpa. Edward habló rápido como si recitara, nunca debimos haber empezado. Mi antiguo compañero falleció y me dejó un vacío en el corazón,
así que busqué compañía. No tenía ninguna intención contigo, era solo por diversión. Las últimas palabras fueron murmuradas, pero el significado era clarísimo. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea durante unos segundos. Entonces Verónica estalló en un grito histérico, lleno de desmayo y vergüenza. Edward. Maldito seas. Animal. Ojalá te pudras. ¿Me engañaste? Lucharé contigo hasta la muerte. El teléfono transmitía sonidos de empujones feroces, maldiciones, cosas rompiéndose y los gritos de pánico de Edward. Colgué el teléfono sin expresión alguna. El hielo dentro de mi corazón pareció romperse levemente, liberando un rastro de satisfacción casi cruel. Ambos pagaron el precio. Reputaciones arruinadas, abandonados por todos. Pero aún no es suficiente. La vida de mi madre, mi existencia destrozada, exigen que sus últimos años se sacrifiquen en un tormento absoluto. Contacté con calma a Zach y le pedí que gestionara el acuerdo entre Edward y el hijo de Lena como ya se había acordado. Como era de esperar, Edward firmó los papeles e hizo un pago único, rescindiendo la relación padre-hijo que nunca debió existir. Regresó a la vieja casa, viviendo aislado como un pájaro asustado. Verónica se convirtió en el hazmerreír de su círculo, y la novia de Harris finalmente no soportó la presión del escándalo familiar y rompió con él. La carrera de Harris también parecía verse afectada. Supe que solicitó un traslado a una sucursal en otra ciudad. Todo parecía estar arreglado. Pero yo seguía esperando. Esperando el momento oportuno, una oportunidad que los precipitara a un abismo sin retorno. El corazón de Edward nunca había sido fuerte. Hipertensión, arteriosclerosis, los médicos le habían advertido muchas veces. Los inmensos golpes psicológicos, la ansiedad y el miedo constantes, y la agitación emocional durante los repetidos disturbios causados por Lena y su hijo, fueron agotando poco a poco su ya abrumado corazón. Mai siempre ha sido mi mirada a su lado. Maya, tu papá ha estado decaído últimamente, siempre dice que siente opresión en el pecho y no puede respirar. Está tomando su medicina a tiempo, pero su tez se ve realmente aterradora, suspiró Mai por teléfono. El otro día, incluso me agarró con lágrimas corriendo por su rostro, disculpándose con tu mamá, disculpándose contigo, suspiro. ¿Disculpas? Ahora suena barato y ridículo. Mai, por favor, vigílalo de cerca, le insistí. Si algo parece raro, llama a emergencias inmediatamente y luego avísame. Sí lo sé, respondió Mai, dudando antes de añadir, Maya, después de todo, él es. También deberías cuidarte, no presiones demasiado. Estoy bien, Mai, la interrumpí. Colgué y me quedé mirando el cielo sombrío. Pronto. El ajuste de cuentas de Edward llegará pronto. Necesito añadir una última chispa, para que este fuego arda con la intensidad suficiente como para arrastrar a Verónica al infierno con él. La oportunidad llegó en una mañana lluviosa. La voz de Mai estaba entrecortada por las lágrimas, presa del pánico. Maya. Es terrible. Tu papá se cayó en el baño. Por mucho que lo llamamos, no respondió. Ya llamé a una ambulancia. Aquí está. Respiré hondo con una voz inusualmente tranquila. Mai, no te asustes. Envíame la dirección, voy enseguida. Sigue la ambulancia y manténme al tanto en todo momento. Cuando llegué al hospital, Edward ya había sido trasladado a urgencias. Mai estaba en la puerta, pálida como la muerte. Al verme fue como si hubiera encontrado su ancla, aferrándose a mi mano. Maya, el médico dijo que es un infarto agudo muy grave, que están intentando salvarlo. Le di una palmadita en el dorso de la mano, lo entiendo, Mai. Ya has hecho suficiente. Vete a casa y descansa primero. Estaré aquí. Creo que esperaré un poco más, no hace falta. Dije con firmeza, vuelve a descansar. Te avisaré en cuanto tenga alguna novedad. Mai observó mi rostro inusualmente tranquilo, asintió y se fue, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Afuera de urgencias me quedé solo. La luz fría, el olor a desinfectante, el pasillo silencioso. El tiempo pasaba, minuto a minuto. Después de más de 2 horas, la luz roja se apagó. El médico salió, se quitó la mascarilla, con el rostro cargado de arrepentimiento.
Lo siento, hicimos todo lo posible. Infarto de miocardio extenso. Estaba listo cuando llegó. Mis condolencias. Edward falleció. De repente e inesperado, pero de alguna manera inevitable. Me quedé allí sin tristeza en el rostro, sin lágrimas, solo un frío entumecimiento. La pesada piedra que había oprimido mi corazón durante tanto tiempo pareció caer con un estruendo atronador al morir. No hubo alivio, solo un silencio vasto y vacío. May recibió mi mensaje y corrió a toda prisa, llorando en la entrada de urgencias. Realicé con calma los trámites y contacté con la funeraria. Luego saqué mi teléfono y marqué el número de Harris. La llamada sonó un buen rato antes de que la contestaran. La voz de Harris era ronca e impaciente, todavía con resaca y claramente inconsciente de lo sucedido. «Hola. ¿Maya? ¿Qué quieres esta vez?» Harris, mi voz era tranquila y firme, como si dijera algo ajeno a mí, solo para avisarte, mi padre, Edward, ha fallecido. Un infarto repentino, la reanimación en el hospital acaba de fallar. Hubo un silencio instantáneo al otro lado de la línea. No se oía ni una sola respiración. Tras unos segundos, lo oí jadear bruscamente, seguido del fuerte golpe de una silla al caer. ¿Qué? ¿Muerto? ¿Cuándo pasó esto? Hace media hora, dije. El funeral está programado para pasado mañana por la tarde, en el pabellón 3 de la funeraria West City. Avísale a tu madre si viene o no, es cosa suya. Tras decir eso, no esperé su respuesta y colgué inmediatamente. Sabía que Verónica definitivamente vendría. Con su personalidad, ahora que Edward había muerto, aunque solo fuera para presumir, vendría a llorar para demostrar su profundo afecto y lealtad, y tal vez ver si podía obtener algún último beneficio. Probablemente aún fantaseaba con que Edward le dejara algo. El día del funeral, el clima era sombrío con una fina llovizna. En el pabellón 3 de la funeraria, el ambiente era solemne y sombrío. No acudió mucha gente. Tras las vergonzosas acciones de Edward en sus últimos años, la mayoría de sus familiares y amigos se habían distanciado. Solo unos pocos colegas y parientes lejanos se sentaban, susurrando entre ellos. May tenía los ojos hinchados y rojos mientras se afanaba frente al altar. El retrato de Edward colgaba en el centro, la foto, tomada hace unos años, lo mostraba con gafas de montura dorada y una sonrisa amable y refinada, la imagen de un caballero cortés. Ahora, me parecía profundamente irónico. Yo estaba de pie vestida de negro con un brazalete de luto, inexpresiva ante la posición de recepción de la familia, como una marioneta sin alma. Se armó un revuelo en la puerta. Verónica había llegado. Llevaba un llamativo vestido negro, cubierto por un fino abrigo de lana negra. Su maquillaje era delicado, pero no lograba disimular las ojeras y el cansancio bajo sus ojos. En la mano aferraba un pañuelo blanco, sus ojos estaban enrojecidos y parecían profundamente desconsolados. Harris la seguía con el rostro sombrío y el ceño fruncido. Su mirada era compleja al contemplar el retrato en el altar de luto, y luego se dirigió a mí con una mezcla de sospecha y desdén. En cuanto Verónica entró, sus ojos se clavaron en mí. Primero mostró una tristeza perfectamente medida, luego se apresuró hacia mí con lágrimas en los ojos antes de hablar. Maya, con la voz entrecortada por los sollozos, ni muy fuerte ni muy suave, solo lo suficiente para que quienes estaban a mi alrededor la oyeran, por favor, acepta mis condolencias. Edward, ¿él cómo pudo dejarnos así? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Extendió la mano como si intentara tomar la mía, para expresar su dolor y consuelo. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar la mía, retrocedí de repente, evitando su toque. El movimiento fue rápido y decidido, impregnado de un asco manifiesto. La mano de Verónica se quedó paralizada en el aire, la expresión de tristeza en su rostro se endureció, mostrando un instante de conmoción y vergüenza. La funeraria quedó en silencio al instante. Todas las miradas se posaron en nosotros. Levanté la cabeza, mi mirada como una cuchilla fría, atravesando el rostro hipócrita de Verónica. Mi voz era baja, pero resonó con claridad en la silenciosa funeraria, con una calma venenosa: Verónica, encierra tus lágrimas falsas. Nadie aquí quiere ver a una amante que llevó a la muerte a su primera esposa y enfureció a su amante montar un espectáculo. ¡Bum!
Fue como echar un cucharón de agua fría en una olla de aceite en calma. Toda la funeraria estalló al instante. Dios mío. ¿Acaba de decir Verónica? ¿No es la madre de Verónica Harris? Y está liada con el profesor Edward. Los susurros se extendieron como una marea, con todas las miradas fijas en Verónica, llenas de asombro, desdén y curiosidad. En ese instante el rostro de Verónica palideció por completo, poniéndose pálido como el papel, ni siquiera su maquillaje cuidadosamente aplicado pudo disimular su palidez mortal. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror absoluto, vergüenza y resentimiento venenoso. Maya. ¿Me estás calumniando? Gritó de repente como un gato al que le pisan la cola, con la voz distorsionada por la intensa ira y el pánico. Apretó el pañuelo hasta convertirlo en una bola. Tu padre ha muerto, ¿y aún quieres difamarme? No vivirás bien. Harris también estaba completamente atónito. Cuando por fin reaccionó, su rostro palideció. Dio un paso rápido hacia adelante para pararse frente a su madre, señalándome y gritando furioso: Maya. ¿Estás loca? ¿Qué clase de lugar es este? ¿Qué tonterías dices? Discúlpate con mi mamá. ¿Discúlpate? Tiré de la comisura de mi boca, revelando una sonrisa fría, casi cruel. Mi mirada pasó de largo al furioso Harris y se fijó en el rostro tembloroso de Verónica. Verónica, ¿quieres que publique las capturas de pantalla de vigilancia de la habitación 306 del Hotel Willy? Debería publicar los extractos bancarios donde Edward te compra joyas y te lleva de viaje aquí mismo, en este salón matutino. Debería contarles a todos que mientras mi madre estaba postrada en cama por la enfermedad, tú te divertías en un hotel de aguas termales en la ciudad vecina. Cada palabra era como una daga venenosa, clavándose sin piedad en el corazón de Verónica. ¡Ah! Verónica dejó escapar un grito desgarrador, inhumano y desesperado. De repente se tapó los oídos con las manos, su cuerpo se tambaleaba inestable, con la mirada perdida, como si su mente se hubiera destrozado por completo. Para. Cállate. Cállate. Eres un demonio. Eres un demonio. Mamá. Harris la atrapó rápidamente con los ojos llenos de horror y un miedo desconocido mientras me miraba. Parecía que finalmente se había dado cuenta de que yo realmente tenía la prueba que podía destruir por completo a su madre. El salón matutino se sumió en el caos. Chismes, acusaciones y miradas desdeñosas la atravesaban como agujas. Dios mío. Es cierto. Verónica solía parecer tan respetable, ¿quién lo hubiera dicho? Mai se quedó atónita y de repente pareció recordar algo, secándose las lágrimas mientras gritaba a la pobre madre de Maya. Seguía hablando de lo bueno que era Edward cuando se fue. ¿Quién lo iba a saber? ¿Quién lo iba a saber, maldita sea? Sus palabras solo confirmaron las sospechas de todos. Verónica temblaba violentamente en los brazos de su hijo con la mirada perdida, murmurando incoherencias: no es verdad, está mintiendo, Edward me quiere, fuimos sinceros. ¿Sincero? Dije con desdén en voz baja, pero golpeando a todos como un martillo. Antes de morir, Edward me dijo que tú, Verónica, solo eras un rollo para él, una forma de satisfacer sus necesidades físicas, una clienta a largo plazo por la que no tenía que pagar. El dinero que gastaste era solo su caridad, su pago. Te dijo que te largaras, que dejaras de molestarlo. ¿Esa es la sinceridad que buscabas? De repente Verónica escupió un chorro de sangre. La sangre de un rojo brillante salpicó su ropa negra, una imagen impactante. Se desplomó suavemente en los brazos de Harris, completamente inconsciente. Mamá. Mamá. Harris estaba muerto de miedo, abrazando a su madre, que estaba flácida como un trapo, gritando de pánico: ambulancia. Llamen a una ambulancia rápido. El salón matutino era un caos. Alguien llamaba por teléfono pidiendo una ambulancia, otros se congregaron para observar el alboroto, y algunos meneaban la cabeza con tristeza. Me quedé inmóvil, observando esta farsa con ojos fríos. En medio del caos, los ojos de Harris estaban rojos, como una bestia enfurecida, mirándome con fiereza, como si quisiera desgarrarme viva. Maya. ¿Estás satisfecha ahora? Si algo le pasa a mi madre, no te dejaré escapar. ¿Aún no has terminado conmigo?
Di un paso adelante para encontrarme con su mirada venenosa, con la voz fría como el hielo. Harris, que tu madre yace aquí hoy es su propia responsabilidad. Ella misma se lo buscó. Cuando sedujo al esposo de otro hombre y gastó el dinero destinado a salvar a su primera esposa, debería haber esperado este día. Tú, tu madre y Edward, ustedes tres le deben la vida a mi madre, tienen una deuda conmigo, y hoy es solo el comienzo de la retribución. Tú, Harris, te quedaste atónito por el profundo odio y la gélida locura que ardía en mis ojos, incapaz de articular palabra. La sirena de la ambulancia se hacía cada vez más fuerte a medida que se acercaba. El personal médico entró rápidamente y colocó rápidamente a Verónica, inconsciente y con la boca aún manchada de sangre, en una camilla. Harris me lanzó una mirada de odio con los ojos llenos de veneno y un destello de miedo que ni siquiera él había percibido, y salió tambaleándose tras ellos. En el salón matutino, solo quedaron aquellos que realmente estaban allí para presentar sus respetos. El ambiente era incómodo y escalofriante. El retrato de Edward seguía colgado en la pared, sonriendo con dulzura, como si se burlara en silencio de esta absurda y horrible tragedia que había orquestado con sus propias manos. El funeral concluyó apresuradamente. La urna de Edward finalmente fue enterrada junto a la de mi madre. Me quedé frente a la tumba, mirando los dos nombres uno al lado del otro. Mamá, susurré con la voz dispersa por el viento, él bajó para estar contigo. Se arrodilló. La llovizna humedeció la foto de la lápida, pero la sonrisa de mi madre permaneció amable. Después de ocuparme de todos los asuntos triviales, regresé a la casa vacía. Zach me entregó las llaves de la antigua casa de Edward y todos los documentos relacionados hace unos días. Ahora es el único que conoce todos mis planes. Todo resuelto. Zach me entregó la carpeta con expresión complicada. El testamento ha sido notariado. Todos sus bienes, incluyendo esa casa y los ahorros restantes, te pertenecen. El acuerdo con el lado de Lena también se ha ejecutado, se ha intercambiado dinero y bienes, y lo han firmado, prometiendo no volver a acosarla. Verónica hizo una pausa, he oído que la resucitaron, pero sufrió un derrame cerebral. Tiene la mitad del cuerpo paralizado y no puede hablar con claridad. Probablemente le costará cuidarse sola de ahora en adelante. Harris dejó su trabajo fuera de la ciudad para volver y cuidarla, está abrumado. Tomé la carpeta y la tiré con indiferencia sobre la mesa de centro. Respondí sin emoción alguna. Zach me miró, dudando en hablar. Maya, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Convertirse en un monstruo de sangre fría lleno de planes solo por venganza? Miré fijamente el cielo que oscurecía. Mi teléfono vibró. Era un vídeo de vigilancia enviado por Mai. La fecha y hora indicaban que era el día del funeral, después del caos en el salón matutino. En la grabación, Harris ayudó frenéticamente a su madre a subir a la ambulancia y luego, con los ojos enrojecidos, corrió de vuelta al salón matutino para confrontarme, solo para descubrir que ya no estaba. Deambuló por el pasillo como una mosca sin cabeza, furioso y desesperado, hasta que su mirada finalmente se posó en el retrato de Edward. Lo miró fijamente con los ojos llenos de un odio retorcido, como si hubiera encontrado la raíz de todo su dolor. Entonces hizo algo inesperado. De repente se abalanzó y arrancó el retrato de Edward del estante. Maldito cabrón. Todo es culpa tuya. Arruinaste a mi mamá. Me arruinaste a mí. ¿Por qué no mueres peor?, gritó histéricamente alzando el marco, listo para estrellarlo violentamente contra el suelo. Justo cuando el marco estaba a punto de resbalarse y estrellarse contra el suelo, Harry se quedó paralizado de repente. Su mirada parecía clavada en algo, fijada firmemente en el reverso del retrato. Debido a la brusca forma en que había arrancado el marco, el cartón del soporte se había desprendido por una esquina. Apareció un documento deslizado entre la foto y el soporte. Una fotocopia de un documento que solo mostraba el título y algunas líneas clave. El título, clarísimo, Informe de prueba de paternidad. En la sección Personas identificadas decía claramente, Padre, Edward. Hijo, Harris. Conclusión de la identificación. Según los resultados del análisis de ADN, Edward queda descartado como el padre biológico de Harris. Harris pareció haber sido alcanzado por un rayo invisible, con todo su cuerpo paralizado como una estatua.
La ira, el resentimiento y la locura en su rostro se solidificaron al instante, para luego ser reemplazados por una conmoción y un desconcierto abrumadores e increíbles. Miraba fijamente la parte visible del informe de identificación, con los ojos casi desorbitados y la mano temblando violentamente al sostener la foto enmarcada. Era como si quisiera confirmar si sus ojos lo engañaban, temblando mientras intentaba sacar el documento completamente del marco para verlo con claridad. En ese momento alguien cercano notó su anomalía y se acercó a preguntar. Harris volvió a la realidad como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Miró a su alrededor aterrorizado, y luego fijó la vista en la esquina visible del informe de identificación. Su expresión cambió de forma impredecible, hasta convertirse en una desesperación y un colapso mortales. Soltó un gemido contenido como un animal moribundo, y de repente apretó contra su pecho el retrato enmarcado, junto con la prueba de paternidad expuesta, como si sostuviera un hierro candente o el último salvavidas, tropezando y angustiado mientras salía corriendo del funeral. El vídeo terminó ahí. Apagué la pantalla de mi teléfono. Afuera de la ventana, la lluvia había parado. Las nubes oscuras se abrieron una grieta, y un tenue y pálido rayo de sol apenas se filtraba. Sobre la mesa de centro, el documento original de la prueba de paternidad sobre los orígenes de Harris yacía tranquilamente dentro de una carpeta. Nunca le conté a Edward este secreto. Simplemente lo ayudé con mucho cariño a ordenar sus pertenencias y, sin querer, dejé caer esta sorpresa que podría destruir por completo a Harris detrás de su retrato, siempre amable y sonriente. ¿Qué haría Harris? ¿Desmoronarse y volverse loco como Verónica? ¿O cargar con este secreto devastador, sufriendo toda una vida de dolor y vergüenza? No lo sé. Y no me importa. Caminé hacia la ventana, viendo cómo la calle se llenaba de ruido. El vapor subía de los puestos de desayuno y del aire frío de la mañana, niños de primaria recién salidos de clase corrían y jugaban con sus mochilas puestas. Los repartidores se abrían paso con destreza entre la multitud en sus bicicletas eléctricas. El ajetreo cotidiano me impactó como una ola. Mi teléfono vibró de nuevo, era un mensaje de May. Maya, esta mañana abrieron un nuevo local de bollos fritos abajo. Huelen de maravilla. Te llevo un poco. Bajé la vista y escribí. Claro, May, un poco más de vinagre, por favor. Nunca he sido buena persona. Pero la vida sigue.